Mi nombre es Ricardo Martins y el relato que voy a compartir es de un capítulo oscuro de mi vida como camionero. Trabajé en la carretera desde los años 70 hasta que me jubilé en 2008. A lo largo de esas décadas, viví muchas situaciones, algunas tan aterradoras que aún me atormentan, pero ninguna se compara con lo que les voy a contar. Era una noche de 1998, más precisamente en octubre. Yo y mi colega de carretera, Marcos, un amigo de toda la vida, estábamos en uno de nuestros viajes rutinarios por el interior de Brasil. Ya llevábamos 3 días en la carretera, tornándonos al volante, ya que la carga tenía que llegar a su destino sin retrasos. Esa noche, la carretera estaba desierta, envuelta en una oscuridad que parecía devorar todo a nuestro alrededor. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando, de repente, vimos una figura a lo lejos, al borde de la carretera. Al principio, parecía solo una persona caminando, pero a medida que nos acercábamos, algo en ella nos dejó inquietos. Estaba cubierta de pies a cabeza con un largo manto gris, y la oscuridad de la noche parecía volverse aún más densa alrededor de esa figura. Marcos, siempre dispuesto a ayudar, sugirió que nos detuviéramos para ofrecerle un aventón. Estuve de acuerdo, aunque algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo. Reduje la velocidad del camión y me detuve al lado de esa persona. Marcos bajó la ventana y preguntó, en un tono amistoso, si necesitaba ayuda o un aventón. Pero la figura siguió caminando, como si no hubiera oído. Marcos, ya impaciente, repitió la pregunta con un tono más firme. Pero lo que ocurrió a continuación es algo que nunca olvidaré. La figura se detuvo abruptamente y se volvió hacia nosotros. Lo que vimos no era humano. El rostro bajo el manto era una calavera, vacía, con órbitas donde deberían estar los ojos, que ahora reflejaban un vacío eterno. Las manos que salían de las mangas del manto eran solo huesos, y el aire alrededor parecía enfriarse instantáneamente. Marcos gritó, y yo, presa del pánico, aceleré el camión, saliendo de allí lo más rápido posible. El silencio que siguió fue aterrador. Ninguno de los dos dijo una palabra por el resto del viaje. Al amanecer, llegamos a nuestro destino, exhaustos y conmocionados. Decidimos descansar en un pequeño hotel cercano y, aunque intentamos olvidar lo que vimos, esa imagen del esqueleto nos perseguía. A la mañana siguiente, volvimos a la carretera, intentando seguir adelante como siempre. Pero la carretera nos tenía reservado otro golpe. A unos kilómetros adelante, un camión descontrolado apareció en una curva y en una fracción de segundo colisionó con nuestro vehículo. El impacto fue devastador. Recuerdo abrir los ojos entre los escombros y escuchar los sonidos distantes de las sirenas. Marcos no tuvo la misma suerte. No sobrevivió al accidente. Mientras me sacaban de los escombros los paramédicos, me di cuenta de que estábamos exactamente en el punto donde habíamos encontrado a esa Figretosholmsunsantremirir. Fue entonces cuando una terrible comprensión me golpeó. La figura que encontramos era la muerte, en su forma más pura, que había venido a buscar a Marcos. Tal vez fue una advertencia, una premonición que ignoramos. Pero el destino parecía ya estar trazado. Los años que siguieron fueron difíciles. Continué en la carretera por una década más, pero nunca volví a ser el mismo. Aprendí a respetar lo desconocido, a temer aquello que no podemos explicar. Nunca más me detuve para ofrecerle un aventón a nadie en la carretera, especialmente durante la noche. Esta es mi historia, un recuerdo doloroso
de cómo perdí a mi gran amigo Marcos. Que sirva como advertencia para aquellos que se atreven a ignorar las señales que el destino pone en nuestro camino. Hace unos 10 años, yo era un camionero experimentado, recorriendo las carreteras de Brasil para transportar materia prima a diferentes localidades. La vida en la carretera tiene sus desafíos, y ya había escuchado historias de otros camioneros sobre cosas extrañas que ocurrían durante la madrugada, pero nunca lo creí hasta que viví algo que cambiaría mi percepción para siempre. Esa noche, mi hermano y yo estábamos juntos en otro viaje largo. Ya era muy tarde, probablemente pasada la medianoche. Estábamos conversando y escuchando música para pasar el tiempo cuando vimos algo extraño más adelante. Había una luz brillante en medio de la oscuridad y pronto nos dimos cuenta de que se trataba de una silueta a lo lejos. A medida que nos acercábamos, notamos que eran dos personas, un hombre y una mujer. La mujer sostenía lo que parecía ser un bebé envuelto en una manta, mientras que el hombre hacía señales desesperadas para que nos detuviéramos. Al lado de ellos, una camioneta completamente quemada estaba estacionada. Mi hermano, siempre dispuesto a ayudar, me pidió que detuviera el camión. Estaba preocupado por el bebé y no podíamos simplemente seguir adelante. Detuve el camión a pocos metros de donde estaban y el hombre se acercó rápidamente. Abrí la puerta, pero permanecí en el camión. Le pregunté qué había pasado y si necesitaban ayuda. Y el hombre, con lágrimas en los ojos, explicó que necesitaban ayuda para regresar a casa, pero no dio detalles sobre lo que había ocurrido. Le ofrecí llevarlos a la ciudad más cercana y sugerí que usaran mi celular para llamar a algún pariente. Él agradeció profundamente y dijo que iría a buscar a su esposa. Mientras se alejaba, mi hermano y yo comenzamos a acomodar la cabina del camión para darles espacio a la familia. Dejamos todo listo para que pudieran sentarse cómodamente. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, notamos que algo estaba mal. Habían desaparecido. Mi hermano, desconfiado, abrió la puerta y miró alrededor. No había señal de nadie. Decidí bajar del camión y caminar hasta donde estaba la camioneta, pero, para mi sorpresa, también había desaparecido. Usé el celular para iluminar el área, buscando cualquier indicio de a dónde podrían haber ido, pero todo lo que encontré fue oscuridad y silencio. Volví al camión y le dije a mi hermano que simplemente habían desaparecido. Estaba visiblemente asustado e insistió en que nos fuéramos de allí lo más rápido posible. Encendí el camión y seguimos nuestro viaje, pero esa experiencia no salía de mi mente. 2 días después, ya descansando en un refugio para camioneros, estábamos conversando con otro colega de la carretera y decidimos contar lo que había sucedido. Para nuestra sorpresa, no se sorprendió en absoluto con la historia. De hecho, reaccionó como si ya conociera a esos personajes. Nos contó que algunos años antes, una familia había sido brutalmente asesinada en esa misma carretera. El crimen organizado los interceptó y, como castigo por supuestas actividades delictivas del hombre, fueron quemados vivos dentro de su camioneta. Desde entonces, los camioneros reportan ver a esa misma familia que aparece pidiendo ayuda, solo para desaparecer poco después. Nuestro colega explicó que muchos camioneros ya habían visto lo mismo que nosotros, pero la recomendación siempre era la misma. No te detengas, solo reza para que esas almas atormentadas encuentren descanso. En ese momento, algo cambió en mi forma de pensar. Yo, que nunca
creí en fantasmas. Me vi obligado a reconsiderar mis creencias. Las palabras de mi hermano resonaban en mi mente. Te dije que nos encontramos con almas en pena. Hasta el día de hoy el rostro de ese hombre, marcado por la angustia y la desesperación, permanece vivo en mi memoria. No sé si aún aparecen en esa carretera, pero espero de corazón que finalmente hayan encontrado la paz que tanto buscaban. Esta historia no me sucedió a mí, pero fue contada innumerables veces por mi abuelo, quien dedicó toda su vida a la carretera como camionero en los Estados Unidos. Aunque somos inmigrantes brasileños en México, él se estableció en el norte del país y encontró su pasión en los largos viajes en camión, siempre explorando las vastas carreteras estadounidenses. Esta historia, que se convirtió en un enigma nunca resuelto, le ocurrió a uno de sus colegas y amigos más cercanos. Todo comenzó en una tarde común, cuando uno de esos amigos partió en un viaje solitario por la carretera estatal número 9 en Nuevo México. Era una ruta que ya conocía bien, pero esa noche algo diferente lo esperaba. Mientras tanto, mi abuelo estaba en un viaje por California, como de costumbre. Él y sus colegas de carretera mantenían contacto constante por radio, conversando para pasar el tiempo y muchas veces intercambiando bromas para aliviar la soledad de la carretera. A las 8 de la noche, cuando el cielo ya estaba cubierto por la oscuridad, su amigo de Nuevo México comentó sobre algo extraño que estaba viendo en las montañas. Curioso, mi abuelo le preguntó qué estaba viendo y la respuesta llegó de forma incierta. Luces de colores se estaban acercando en el cielo, moviéndose de manera inusual. Intrigado, pero también relajado, mi abuelo bromeó diciendo que tal vez eran ovnis que venían a buscarlo. El amigo se rió, pero poco después, la radio se sumió en un silencio perturbador. Preocupado, mi abuelo trató de llamarlo nuevamente preguntándole si todo estaba bien, pero la respuesta llegó de manera caótica. La voz de su amigo estaba distorsionada, cortada por interferencias, y todo lo que logró escuchar fueron gritos desesperados y súplicas de ayuda, antes de que la comunicación se perdiera por completo. La angustia se apoderó de ellos. Mi abuelo y su copiloto intentaron en vano restablecer contacto. La única opción fue alertar a la policía, informando lo sucedido, pero con poca información concreta sobre la ubicación exacta del amigo. Así comenzó una búsqueda incansable de aquel hombre y su camión. Durante días, equipos policiales e incluso helicópteros rastrearon la carretera 9, pero no encontraron ninguna señal. Era como si él y el camión hubieran sido tragados por la oscuridad. Se informó a la familia del desaparecido y, como es natural, el desespero se apoderó de ellos. Las esperanzas de encontrarlo con vida disminuían con cada día que pasaba. Hasta que, una noche, la policía recibió una llamada inesperada. Una familia que viajaba por la misma carretera encontró a un hombre caído al borde del asfalto, desorientado y sin ninguna identificación. Cuando llegó la policía, descubrieron que aquel hombre era el amigo desaparecido, pero algo estaba terriblemente mal. No podía hablar, no sabía quién era y no reconoció a sus familiares cuando llegaron al lugar. Fue llevado a la ciudad y recibió atención médica, pero su condición no mejoró. El trauma que había sufrido era evidente, pero el misterio permanecía. ¿Qué le había sucedido? ¿Cómo había desaparecido durante tantos días y reaparecido sin memoria y sin voz? La situación
alimentó rumores de una posible abducción extraterrestre, especialmente por las extrañas luces que mencionó antes de desaparecer. Muchos creían que había sido víctima de experimentos, su habla y memoria borradas para garantizar que no pudiera revelar lo que había visto. A pesar de las teorías y las especulaciones, la verdad nunca fue revelada. La grabación de la última comunicación por radio se mantuvo en secreto por la policía, que nunca quiso hacerla pública. Tal vez sabían más de lo que dejaron entrever, pero como tantas otras cosas que suceden en regiones como el Área 51, la verdad fue enterrada. El hombre nunca volvió a hablar, nunca más trabajó y vivió bajo el cuidado de sus hermanos hasta fallecer en 2011. Se llevó consigo los secretos de aquella noche misteriosa, dejando tras de sí un enigma que continúa intrigando a todos los que conocen esta historia. Espero que hayan disfrutado de este relato lleno de misterio y, quién sabe, tal vez incluso hayan sentido la misma sensación de inquietud que siempre sentí al escuchar a mi abuelo contarlo. Saludos a todos. Quiero compartir con ustedes una historia que viví hace algunos años, una experiencia que me marcó profundamente y que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Todo comenzó cuando perdí mi empleo y me vi sin muchas opciones. Un primo mío, que era camionero, sugirió que me uniera a la empresa en la que trabajaba, transportando materiales a diversos estados de México. La propuesta parecía prometedora, especialmente porque él estaba muy bien en la profesión. La única exigencia era tener mi propio camión, lo cual en ese momento parecía un pequeño obstáculo. Mi primo, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció a ayudarme a encontrar un camión económico, asegurando que la inversión se recuperaría rápidamente. Estaba seguro de que, cuantas más rutas hiciera, más dinero ganaría. Esa misma semana, encontramos un camión en venta a un precio increíblemente bajo. El vehículo estaba en excelente estado y después de hacer todas las verificaciones necesarias, decidí comprarlo con mis propios recursos. Comencé mi nueva carrera como camionero con entusiasmo. Todo parecía ir bien, hasta que ocurrió algo que nunca hubiera podido imaginar. Era apenas mi segundo viaje y estaba en la carretera manejando tranquilamente. Ya eran casi las 10 de la noche y la oscuridad había tomado el control de la carretera. De repente, escuché golpes fuertes provenientes de la parte trasera del tráiler. Bajé el volumen de la música, tratando de escuchar mejor, y confirmé que el sonido era real. Eran golpes tan intensos que llegaban hasta la cabina del conductor. Confundido, busqué un lugar seguro para detenerme y verificar. Salí del camión, linterna en mano, y fui hasta la parte trasera del tráiler. Sin embargo, cuando abrí las puertas, todo parecía estar en perfecto orden, exactamente como lo había organizado antes de partir. Entré al compartimento para asegurarme de que no había nada ni nadie allí, pero no encontré nada fuera de lo normal. O aún más perplejo, cerré las puertas con llave y volví a la carretera, decidido a llegar a mi destino a tiempo. Pero apenas reanudé el viaje, los golpes desesperados comenzaron de nuevo. Esta vez, opté por no detenerme, ya que había verificado todo. Seguí manejando, pero la inquietud y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Los sonidos no cesaron hasta que finalmente llegué a mi destino, exhausto y asustado. De regreso, el mismo fenómeno se repitió. Los golpes no me dejaron en paz durante todo el viaje de vuelta. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi primo
quien quedó tan intrigado como yo. Decidimos regresar al lugar donde compramos el camión para intentar entender lo que estaba sucediendo. Al llegar, nos recibió una mujer y le expliqué la situación, aunque con miedo de que no me creyera. Sin embargo, al ver el camión, su expresión cambió. Parecía que sabía exactamente lo que estaba pasando. Preguntamos por el vendedor del camión y cuando mencionamos el nombre de la persona que nos lo vendió, la mujer pidió disculpas y reveló una verdad aterradora. El camión no estaba en venta. Ella explicó que el vehículo había sido dejado allí por el municipio, ya que no sabían dónde más colocarlo. Resulta que años antes, varias personas habían perdido la vida dentro de ese camión debido a la falta de aire. El camión había estado bajo custodia policial durante un largo periodo mientras se investigaba el crimen y, después de eso, simplemente fue abandonado en el patio del negocio de camiones. Quedamos atónitos con la revelación. Los golpes desesperados que escuché eran sin duda las almas de las personas que murieron en ese camión, aún atrapadas allí, clamando por ayuda. Ese trágico descubrimiento me hizo decidir que no quería tener nada que ver con ese camión o con la vida de camionero. Logré recuperar mi dinero y busqué otra profesión, abandonando para siempre la carretera. Agradezco a todos por escuchar esta historia triste y trágica. Espero que sirva de advertencia para que respetemos lo inexplicable y las fuerzas que no comprendemos.